Alemania, noviembre de 2013. El mundo se sorprendió cuando más de 1.500 obras de arte perdidas, de las que se apoderaron los nazis, aparecieron en perfectas condiciones en un apartamento en ruinas de Múnich. Las obras de arte estaban valoradas en más de 1.000 millones e incluían trabajos de Matisse, Picasso y Chagall. Se pensaba que todas habían sido destruidas durante la carnicería de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que amenazó con arrasar muchos de los mayores logros artísticos de la humanidad. El fantástico descubrimiento de estos cuadros perdidos ha sido el último capítulo de la historia de los Monuments Men, un grupo de expertos en arte que durante los últimos años de la guerra enmendaron el mayor robo de obras de arte de la historia. Ahora, una película de Hollywood dirigida y producida por George Clooney y que cuenta con un reparto magnífico, narra su extraordinaria historia. Mientras los aliados luchaban para liberar a Europa, los Monuments Men batallaban por salvar su alma. Tras los tesoros robados de Hitler, los verdaderos Monuments Men. Playa de Omaha, julio de 1944. Había pasado un mes desde el primer disparo del día D. Y mientras el frente de los aliados desembarcaba en las fronteras alemanas, tras la línea de fuego se encontraba un antiguo conservador del Museo de Arte Frog de Cambridge, Massachusetts, el teniente George Leslie Stout. George Stout estaba empeñado en hacer todo lo posible para asegurarse de que quedara algo cuando terminara la guerra. El soldado de 47 años tenía una oportunidad única. Era un oficial de una unidad recién formada con unas órdenes muy especiales. El Departamento de Monumentos, Bellas Artes y Archivos, también llamado MFA, era un grupo de directores de museos, conservadores e historiadores de arte que se ofrecieron voluntarios durante la Segunda Guerra Mundial para ser un nuevo tipo de soldados, encargados de proteger en lugar de destruir. Estos hombres eran conservadores de museos e historiadores de arte bastante mayores. No era el tipo de gente que uno elegiría para la batalla. Su vínculo común era su conocimiento, su amor por todas las formas de arte y la idea de que el arte es un alimento espiritual necesario. Stout y otros Monuments Men tuvieron la responsabilidad de salvar la cultura europea, una misión consagrada en una orden histórica pronunciada por el comandante en jefe de los aliados, el general Eisenhower. Shortly, we will be fighting our way across the continent of Europe in battle designed to preserve our civilization. Inevitably, in the path of our advance, will be found historical monuments and cultural centers which symbolize to the world all that we are fighting to preserve. It is the responsibility of every commander to protect and respect these symbols whenever possible. General Eisenhower's order says quite clearly. Las órdenes del general Eisenhower decían claramente que los tesoros culturales se debían proteger y conservar los iconos nacionales y los tesoros de la civilización occidental en la medida de lo posible. Esta guerra no se libró para ganar una batalla. Esta guerra se libró por la supervivencia misma de la humanidad. El tamaño de la tarea a la que se enfrentaron Stout y sus Monuments Men no tenía precedentes. Durante los 5 años previos, Hitler había desatado una guerra no solo contra las personas de Europa, sino también contra sus obras de arte y su patrimonio cultural. Para la cruzada de Hitler para construir un Reich de 1000 años, era importante eliminar completamente las culturas de las razas inferiores. No era solo una cuestión de derrotar y ocupar. Era una guerra de aniquilación, una guerra de eliminación. Las obras de arte, los tesoros nacionales y el patrimonio cultural eran obstáculos que impedían el objetivo más importante de Hitler y su visión del mundo. Se robaron tesoros, se desmantelaron monumentos, se destruyeron ciudades enteras. El ataque de Hitler contra los tesoros culturales europeos comenzó en cuanto llegó al poder en los años 30.
Utilizó el arte como herramienta política para promover y proteger los ideales nazis. Parte de la idea de Hitler respecto al Reich de 1000 años era que Alemania dominara el mundo culturalmente. Y una de las formas de hacerlo era mediante la construcción de un enorme complejo cultural en la ciudad natal de Hitler, Linz, en Austria. La idea de Hitler, representada en una maqueta, transformaría la ribera industrial del Danubio en una ciudad con un propósito: ensalzar la supremacía de los arios. En el centro habría un enorme museo en el que se guardarían todas las obras de arte importantes del mundo. El Museo del Führer de Hitler serviría para exhibir lo mejor del arte germánico y para ensalzar los ideales arios de los nazis. Sus 48 kilómetros de galerías también darían cobijo a las mejores obras maestras de Europa, obras de los artistas aprobados por los nazis. Pero Hitler condenaba el modernismo, el arte abstracto y el cubismo porque los consideraba degenerados, junto con el trabajo de todos los artistas judíos y eslavos. Ordenó que se vendieran o se destruyeran. Quemaron cuadros de Picasso, de Salvador Dalí y de Klee en el patio. Los sacaron y los quemaron allí. Al quemar las obras de arte públicamente, se aprecia un paralelismo muy perturbador con la forma en la que trataban a las personas. Los nazis quemaban cuadros del mismo modo que después emplearían para quemar los cuerpos de las personas a las que querían eliminar de la sociedad. Tras el éxito del día D, la guerra entró en su último año y la conservación del arte se convirtió en uno de los objetivos principales del plan de los aliados para derrotar a Hitler. El arte es el alma de una sociedad, porque representa lo mejor que se ha conseguido y buscar ese arte para intentar rescatarlo, salvarlo, protegerlo y conservarlo es una tarea increíblemente encomiable. Y además luchando contra viento y marea. Mientras 1 millón de soldados aliados arriesgaban sus vidas para liberar a Europa, los aliados lucharon en territorios que contenían algunos de los símbolos culturales más valiosos del mundo. Esos tesoros pasaron a ser responsabilidad de los Monuments Men. Una creencia errónea respecto a los Monuments Men es que eran una unidad o sección, un equipo de soldados, pero de hecho eran solo unos cuantos. Junto a George Stout, en la línea de fuego de los aliados occidentales de 1944, se encontraban otros 4 expertos en arte de mediana edad. James Rorimer, un conservador del Museo de Cleveland, Ohio, viajó a la zona de comunicación. Walker Hancock, un escultor de San Luis, Missouri, acompañó al primer ejército. El arquitecto Robert Posey fue con el tercer ejército de Patton. Y el académico británico Ronald Balfour fue enviado al primer ejército de Canadá. El encargado de coordinar a estos hombres para que se dispersaran por Europa fue el líder de facto, George Stout. Stout era muy conservador, era muy metódico y tenía un carácter muy estable. Y eso demostró ser de gran importancia cuando los Monuments Men entraron en el campo de batalla y se encontraron dentro del combate. Casi de inmediato, la misión de los Monuments Men en el campo de batalla se vio comprometida. Creían en su misión, creían que era una gran idea, pero también eran muy escépticos. Pensaban que los altos mandos del ejército no iban a dejar que un puñado de historiadores de arte, artistas y profesores con uniforme les dijeran lo que tenían que hacer. Colonel, if you would just read the orders. Tell you what these orders say. Don't knock out the building. Do not interrupt me, Lieutenant. Los oficiales de más rango, mucho más jóvenes, tuvieron que intentar entender por qué se presentaba un tío mayor para decirles que no podían arremeter contra una iglesia o estropear una estructura cuando sabían que había francotiradores alemanes enemigos dentro. En la ciudad histórica de Saint-Lô, Normandía, los Monuments Men presenciaron de primera mano la horrible destrucción de la guerra. Para forzar su entrada, los aliados redujeron la ciudad a escombros. Intentar conservar o proteger un edificio o una obra de arte cuando había tanto en juego
suponía un reto aún mayor para los Monuments Men. Es todo un desafío. Parece un problema casi sin solución. Entrar a salvar objetos históricos, tesoros de Europa, al mismo tiempo que destruían la ciudad en la que se encontraban. En la actualidad se conservan algunos testimonios de los que presenciaron la destrucción de Saint-Lô, y entre ellos están los documentos del Monuments Man James Rodimer. Había caos y destrucción por todas partes. El recuento de daños entre tantos cráteres y edificios destruidos por el fuego fue una tarea ingrata. A veces parecía como si estuviéramos recogiendo vino de las calles cuando el barril se había derramado. Si la guerra estaba reduciendo ciudades enteras a cenizas, ¿qué esperanza tenían los Monuments Men de salvar las frágiles obras maestras de Europa? Septiembre de 1944. A medida que los Monuments Men se dispersaban por Europa, se daban cuenta de que su misión de proteger los edificios y tesoros históricos era prácticamente imposible. Casi 500 kilómetros al noroeste de Saint-Lô, la ciudad normanda destruida por la batalla, el académico británico y comandante Ronald Balfour, de 40 años, el Monuments Man que acompañaba al primer ejército canadiense, llegó a la ciudad belga de Brujas. Allí descubrió que, como norma, los nazis habían robado y destruido obras de arte. Es el mayor atraco que ha habido, no cabe ninguna duda. Nunca ha habido nada igual. Fueron muchos millones de obras de arte. Para hacer realidad la idea de Hitler de un supermuseo en Linz, los nazis buscaron las mejores obras de arte de Europa. Tenían la orden de robar las obras de arte. Para los nazis, el saqueo fue una forma de recuperar obras que, según ellos, le habían sido arrebatadas a Alemania injustamente. Hitler tenía conservadores que redactaron informes de obras de arte creadas por artistas y artesanos alemanes, o que habían sido sacadas del país. Hitler repasaba sus informes como quien compra algo por catálogo y elegía obras de arte. Encabezando la lista de deseos de Hitler estaban dos excepcionales obras de arte de Bélgica, la zona asignada al Monuments Man Balfour. La primera era el Políptico de Gante, una obra maestra del Renacimiento del siglo XV pintada por los hermanos Van Eyck. El Políptico de Gante es una de las mayores obras de arte que se han robado en la historia. Y Hitler tenía intención de quedársela. Quería esa pieza. Y la segunda era la Madonna de Brujas, una escultura de mármol de Miguel Ángel. Estaba claro que Hitler quería una magnífica escultura de Miguel Ángel, la Madonna de Brujas. Y el Políptico de Gante, quizá el retablo más famoso del mundo, tampoco escapó a su atención. Hitler opinaba que el Políptico de Gante era suyo por derecho propio. Los paneles de esta obra maestra pertenecían originalmente a Alemania, pero tras aceptar las condiciones del Tratado de Versalles, Alemania se vio obligada a entregárselos a Bélgica como compensación tras la Primera Guerra Mundial. Esta obra de arte estaba en el punto de mira de Hitler prácticamente desde el principio. Se consideraba de origen alemán y todas las obras que se consideraran alemanas tenían que ser no robadas, sino repatriadas a Alemania, según Hitler. En 1940, los belgas intentaron llevar el retablo a un lugar seguro, pero al final los nazis se apoderaron de él. Al hacerse con él, Hitler sentía que estaba arreglando un desaguisado a favor del pueblo alemán, agraviado por el Tratado de Versalles. Cuando resultó evidente el robo nazi de las obras de arte, la misión de los Monuments Men entró en una dimensión nueva y urgente. The Nazis are on the run, but they're taking everything with them. So we have to get as close to the front as we can. Desde ese momento no solo se trataba de mitigar el daño de las estructuras aliadas, ni de efectuar reparaciones temporales sin tener en cuenta quién causó el daño. Creo que entonces se dieron cuenta de que se estaban convirtiendo en detectives del arte, intentando encontrar esas obras de arte en lo que acabó convirtiéndose en el mayor robo de la historia. En agosto de 1944, los estadounidenses llegaron a París. El Monuments Man, a cargo de las operaciones en la capital francesa, era James Rodimer.
Rorimer adoraba todo lo francés. Hablaba francés con fluidez. Su familia tenía un apartamento en París. Había realizado muchos viajes por Francia y conocía muy bien el país. Era como un bulldog. Era muy ambicioso y estaba increíblemente seguro de sí mismo. De camino a la capital francesa, Rorimer se preguntaba: ¿qué iba a pasar con las obras históricas como la Venus de Milo, la Mona Lisa y todos los objetos artísticos que convirtieron a París en el centro artístico más famoso del mundo? A simple vista, la misión de Rorimer de salvaguardar los tesoros culturales de Francia parece relativamente sencilla. París se rindió pronto durante la guerra. Salió prácticamente ilesa tras la victoria alemana en 1940. Como resultado, sus muchos tesoros, su gran cantidad de edificios históricos y sus maravillosos museos casi no sufrieron daños durante la Segunda Guerra Mundial. Pero en agosto, después de que el Monuments Men llegara a la ciudad, James Rorimer descubrió que las obras maestras de Francia no habían tenido tanta suerte. Cuando el Monuments Man James Rorimer llegó a París en agosto de 1944, descubrió que la colección nacional de Francia había sido saqueada, y no por los nazis, sino por los propios franceses. En 1939, temiendo la ocupación nazi, el director del Louvre ordenó la evacuación de la famosa galería. Sus obras maestras, incluidas la Mona Lisa y la Venus de Milo, fueron empaquetadas y enviadas a un lugar seguro. Las guardaron en castillos de una zona libre, sin ocupar, bajo la vigilancia del gobierno temporal francés de Vichy, aliado de los nazis. Fue una operación muy bien organizada. Un conservador dijo después que si el ejército francés hubiera estado tan bien preparado como la Administración de Bellas Artes, quizás hubiera ganado la batalla de 1940. La colección nacional de París quedó a salvo, pero las pertenencias de los ciudadanos ricos habían sido saqueadas por los nazis. What is all this? People's lives. What people? Jews. En junio de 1940, Hitler ordenó que se embargaran todos los objetos artísticos pertenecientes a los judíos y a otros enemigos del Tercer Reich. Una fuerza especial conocida como la Einsatzstab-Reichsleiter-Rosenberg o ERR arrasó con todas las colecciones de arte judío de París. El saqueo nazi de las colecciones judías de Francia fue aterrador. Arrasaron con las colecciones más famosas de Francia. La de la familia Rothschild, la de la Cohen, la de la Schliemann, la de Bernheim. Eran los coleccionistas más famosos de Francia y en algunos casos los coleccionistas más famosos del mundo. Se robaron tantas obras de arte que los nazis montaron una planta de procesamiento cerca del Louvre, en el Museo Jeu de Paume. Aquí catalogaron, fotografiaron y clasificaron decenas de miles de las obras de arte más valoradas de Francia. Pero antes de enviarlas a Alemania, se instó a la élite nazi a robar a su antojo. El líder de ese grupo, Hermann Göring. Göring básicamente usó el Jeu de Paume como centro comercial. Hicieron una exhibición con todas las obras que habían sido saqueadas. Göring visitó el Jeu de Paume 20 veces. Los oficiales del ERR que trabajaban en el museo lo preparaban para él. Le enseñaban las tapicerías saqueadas y le ofrecían champán. Era un acontecimiento muy elegante en el que Göring daba vueltas por el museo y elegía obras para su colección personal. Champagner. Sehr schön. Wollen Sie sich ein Glas? Sehr gern. We need another champagne glass. Oui, monsieur. Rose Valland fue testigo de todo lo que pasó dentro del Museo Jeu de Paume. Trabajaba de voluntaria en el museo antes de la guerra y siguió trabajando ahí para recopilar información sobre el saqueo y entregársela a la resistencia francesa.
Rose Ballon, en medio de todos estos acontecimientos, confeccionó una lista de todas las obras entrantes. Creyeron que lo único que hacía era controlar aspectos del museo como la calefacción y la electricidad para facilitar su trabajo. Pero en realidad estaba anotando todas sus actividades y controlando dónde iban todas las obras saqueadas. En agosto de 1944, mientras los aliados aceleraban su avance hacia París, la operación artística nazi en el Jeu de Paume pisó el acelerador. En un periodo de pocas semanas, más de 20.000 obras de arte que los nazis les arrebataron a los judíos salieron de camino hacia Alemania. La principal prioridad para el Monumentsman James Rorimer pasó a ser recuperar las colecciones perdidas de Francia. Pero para lograrlo, primero debió persuadir a Rose Ballon para que le confiara sus secretos. How can I help you steal our stolen art? That's not why I'm here. I'm here to help you get it back. Yes, to fill your museum. Y la espía francesa no se lo puso fácil. En octubre de 1944, los Monumentsmen enrolados con los aliados occidentales llegaron a la frontera occidental de Alemania. La ciudad de Aquisgrán fue la primera ciudad principal de Alemania, vulnerable de ser capturada por los aliados. Para los Monumentsmen, Aquisgrán, la capital histórica de Carlomagno, el emperador alemán del Primer Reich, era una ciudad que necesitaba protección. Hitler era consciente de su importancia. Era una ciudad llena de simbolismo. Y por eso Hitler declaró a Aquisgrán ciudad fortaleza. Debían defenderla todos, hombres, mujeres y niños. La batalla de Aquisgrán confirmó las peores sospechas de los Monumentsmen. No podían proteger el patrimonio cultural europeo de la destrucción de la guerra. Durante un mes de lucha, gran parte de la ciudad milenaria quedó destruida. En medio de toda la destrucción se encontraba Walter Hancock, de 43 años, alistado en el primer ejército norteamericano. A Walker Hancock le afectó muchísimo la destrucción que vio al llegar a Aquisgrán. Durante 2 semanas vimos cómo ardía Aquisgrán en el horizonte. Por la noche emitía un brillo inestable. Tras estos ladrillos sin techo, solo quedaba el vacío. La ciudad estaba completamente abandonada. Me di cuenta de algo que luego resultaría ser cierto. Una ciudad esqueleto es más terrible que aquellas totalmente destruidas por las bombas. Aquisgrán era un esqueleto. Cuando era joven, mi padre pasó una temporada en Alemania y era ducho en cultura europea. Estaba totalmente dispuesto a hacer lo que estuviera en su mano para conservar aunque fuera el más mínimo resquicio de civilización. Entre las ruinas de Aquisgrán, Walker Hancock descubrió una pista sobre el paradero de los tesoros de la ciudad. En el sótano de un museo encontró un catálogo. Era una lista de las obras de arte más importantes de la ciudad y junto a cada entrada aparecía el nombre de un lugar. Muchas veces, cuando los Monumentsmen encontraban una pista, era solo eso, un nombre o un lugar, y se ponían a pensar si se trataba de un nombre o de un lugar porque no sabían lo que habían encontrado. Walker Hancock descubrió entonces su primera pista importante. Habían llevado los tesoros saqueados de Aquisgrán a lo más profundo de la Alemania nazi, a un lugar llamado Siegen. Pero iba a ser difícil llegar hasta ahí. En diciembre de 1944, los aliados avanzaron hacia Alemania y el progreso de los Monumentsmen se detuvo cuando Hitler lanzó un descomunal contraataque en el oeste. Mientras los refuerzos de los aliados llegaban a la batalla de las Ardenas, se unieron nuevos reclutas a los Monumentsmen en el oeste. En mi 19º cumpleaños,
Me encontré en un camión, en uno de los 100 camiones que se dirigía a luchar en la batalla de las Ardenas, pero me sacaron. Harry Eldlinger, un alemán judío, había huido de Alemania en 1938. Alguien se me acercó y me dijo: me han dicho que sabes hablar y escribir en alemán. Puede serles de ayuda. Y de esa forma entré en los Monuments Men. Otro recluta nuevo fue Lincoln Kerstin, un hombre difícil de aceptar por el ejército. Lincoln Kerstin era un intelectual judío bisexual que estaba totalmente fuera de su elemento en la Europa arrasada por los nazis. Los Monuments Men, que ya estaban en Alemania, reclamaban la presencia de Kerstin, porque para ellos Kerstin era como un Google humano. Sabía un poco de todo. George Stout reconocía el talento al verlo y emparejó a su nuevo fichaje con un perro viejo. Looks like we're gonna be together, buddy. Robert Posey era alguien muy apreciado. Era miembro de las Fuerzas Armadas, a diferencia de la mayoría de Monuments Men. Creo que hacían buena pareja porque se complementaban bien. Kerstin no hubiera sabido lo que hacer en el campo rodeado de soldados, pero Posey sí. Y Posey, por otro lado, apreciaba el arte, pero no poseía un profundo entendimiento intelectual del mismo. Se complementaron y crearon la combinación perfecta. Posey y Kerstin, asignados al Tercer Ejército norteamericano, fueron los Monuments Men que afrontaron el reto de rastrear las obras de arte belgas robadas por los nazis. A la cabeza de su lista se encontraban el Políptico de Gante y la Madonna de Brujas. Lincoln Kerstin sentía que la mejor manera de vengarse de los nazis y de Hitler era recuperar el único objeto que los nazis realmente querían de entre todas las obras robadas. Y ese era el Políptico de Gante. Para él se convirtió en un símbolo de todas las obras robadas que intentaban salvar. Pensaba que si podía salvar esa pieza y devolvérsela a los belgas, arreglaría todo el mal que Hitler le hizo a Europa. Encontrar estos preciados tesoros se convirtió entonces en su mayor reto. Durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, la ubicación de los depósitos nazis que contenían los tesoros artísticos más importantes de Europa seguía siendo un misterio. En marzo de 1945, Robert Posey, Lincoln Kerstin y Ronald Balfour fueron los Monuments Men encargados de intentar rastrear dos obras maestras robadas: el Políptico de Gante y la Madonna de Brujas. El día 10, mientras sacaban una escultura de una iglesia dañada de Cleves, explotó un mortero en la calle en la que el Monuments Men británico, Ronald Balfour, supervisaba la operación. Murió inmediatamente y se convirtió en el primer Monuments Men que murió estando de servicio. La muerte de Ron Balfour provocó todo tipo de reacciones entre los Monuments Men de todo el mundo, y creo que sirvió para recordarles que se enfrentaban a la muerte, pero también para plantearse una pregunta: ¿merece la pena morir por el arte? Es una pregunta muy difícil. ¿Merece la pena morir por el arte, la cultura y las cosas materiales? En un caso individual, me atrevo a decir con bastante seguridad que no. Pero cuando la batalla implica a una civilización y a unos ideales altruistas, claro que merece la pena luchar por ello. En un párrafo extraído de los papeles de Ronald Balfour, revela los valores por los que entrega su vida. Cada civilización está formada no simplemente por sus logros, sino también por lo que ha heredado del pasado. Si estos objetos son destruidos, habremos perdido una parte de nuestro pasado, y eso es lo peor que podría pasar. Tras enterarse de la muerte de Balfour, los Monuments Men duplicaron sus esfuerzos para conservar la cultura de Europa. Creo que los Monuments Men estaban involucrados personalmente en sus respectivas búsquedas de obras de arte y no pararían hasta encontrar algo tan icónico como la Madonna de Miguel Ángel o cualquiera de las obras de arte que conocían. En París, el Monuments Men
James Rorimer se disponía a recuperar las decenas de miles de obras de arte arrebatadas a los judíos franceses ricos. Tras meses de investigación, seguía necesitando que Rose Valon, la espía francesa que trabajaba para la resistencia desde la base del Jeu de Paume, le contara lo que sabía. Rose no confiaba en nadie porque sabía que los estadounidenses iban a atacar en esas zonas y que ganarían. Y no quería ayudarles a encontrar nada porque creía que no lo iban a devolver. Pero los miedos de Valon estaban a punto de ser acallados por un acontecimiento importante. En marzo de 1945, tras haber perdido claramente la guerra, Hitler proclamó la Nerobefehl, la Orden Nerón. La Orden Nerón de Hitler especificaba que no podía caer nada de valor en manos de los aliados. Cuando los aliados entraron en territorio alemán, se destruiría todo lo que pudiera serles útil a ellos o a la población civil que quedara. Hitler dijo, quemadlo. Dijo, quemadlo todo. Si muero, destruidlo. Básicamente, la emisión de la Orden Nerón supuso una carrera contrarreloj. En ese momento, el ejército aliado se dirigió a Alemania para intentar encontrar las obras de arte perdidas, y su mayor temor era que las hubieran destruido. Look at the Nero Decree. It is written by Hitler, signed by Hitler. It says if he dies or if Germany falls, they're to destroy everything. Everything. Where did they take the art? Germany. You understand I'm here to help you. I understand you are, but you are not in Germany. My men are. I don't know your men. Rose Valon quería asegurarse de que James Rorimer en persona fuera a esos depósitos en los que se almacenaban los tesoros franceses. Necesitaba saber que él estaría ahí, para que se asegurara personalmente de que los tesoros artísticos de Francia se salvaban. En marzo de 1945 ascendieron a Rorimer. Se unió al 7º Ejército norteamericano, apostado en Alemania. Tras oír la noticia, Valon le invitó a su apartamento. Mientras Rorimer estaba en el apartamento de Valon, Rose entró en su cuarto y volvió con una pila de papeles y algunas fotografías. Le mostró la lista de obras de arte que había estado confeccionando durante toda la ocupación. Who it belonged to, who took it, where they took it. Le enseñó fotos de los depósitos en los que se encontraban los mayores tesoros de Francia. There's a castle in the Bavarian Alps, Neuschwanstein. El castillo de ensueño Neuschwanstein, en el suroeste de Baviera, actualmente es famoso por ser el modelo del castillo de Disney, pero en 1944 fue el depósito principal de las obras de arte francesas robadas. Aunque el destino de esas obras de arte entonces pendía de un hilo. El ejército soviético avanzaba hacia Berlín, desplegando pelotones de soldados para que se llevaran lo que pudieran de Alemania. Hacia el final de la guerra había miembros del Ejército Rojo, también llamados escuadrones trofeo, que intentaban volver a robar el arte robado y mandarlo a la Rusia soviética. De modo que se libró una especie de carrera entre los Monument Men y los escuadrones trofeo rusos para ver quién conseguía las obras primero. Los Monument Men para devolvérselas a las víctimas y los rusos para robarlas. Con el fin de la guerra a la vista, los Monuments Men distribuidos por Alemania fueron los primeros en descubrir los principales depósitos de arte saqueado. Los meses de abril y mayo de 1945 fueron muy significativos, no solo para las vidas de los Monuments Men, sino para la gente de todo el mundo actual que puede ir a los museos y a las iglesias para disfrutar de los mejores logros artísticos de la humanidad. En abril, Walker Hancock y George Stout llegaron a una mina de cobre en Siegen, el lugar marcado en el libro de contabilidad que Hancock descubrió en Aquisgrán 5 meses antes. Lo que encontraron dentro sorprendió incluso a los detectives de arte más veteranos.
10 meses después del comienzo de su misión, los Monuments Men, Walker Hancock y George Stout, hicieron su primer descubrimiento importante, una colección de arte robado en una mina alemana. Esas minas eran cámaras enormes, de 18 metros de ancho, 12 metros de alto y 1,5 kilómetros de largo. A 210 metros bajo tierra se guardaban cajas con objetos de museos, de bibliotecas y con efectos personales. Al descubrimiento de Siegen le siguió otro. En Merkers, 200 kilómetros al este, los Monuments Men Robert Posey y Lincoln Kerstin descubrieron un depósito que contenía obras de arte de más de una docena de museos alemanes. Dentro también encontraron el contenido de la tesorería del Tercer Reich. Más de 8.000 lingotes de oro, miles de bolsas con monedas de oro y plata, y varias divisas valoradas en 37.000 millones de dólares. El descubrimiento de las piezas de arte robadas y del tesoro en la mina de Merkers fue una auténtica revelación. Era la punta del iceberg en comparación con todo lo que habían robado los nazis, pero fue tremendamente importante. A principios de mayo de 1945, Hitler murió. Su suicidio y la caída de Berlín significaban que la guerra había terminado. Pero los Monuments Men aún tenían asuntos que resolver. En el sur, James Rodimer, el Monuments Man que acompañaba al 7º Ejército norteamericano, llegó al castillo de Neuschwanstein. Dentro, tal y como Rose Vallon le había dicho, Rodimer descubrió 20.000 obras de arte, muebles y joyas robadas a las familias judías francesas. Había obras de arte de todo tipo, muebles de gran valor y cosas por el estilo. Todas las habitaciones estaban llenas de cajas y arcas. Algunas nunca las habían tocado. Había repisas y plataformas llenas de cajas con cuadros. También había obras apelotonadas en estanterías. En otras habitaciones solo había oro. Durante la primavera de 1945, los Monuments Men recuperaron grandes colecciones por toda Alemania. Decenas de miles de obras maestras quedaron a salvo, pero muchas más siguen desaparecidas. La Madonna de Brujas y el Políptico de Gante se convirtieron en los objetivos principales de la investigación sobre el arte saqueado de los aliados. Eran los principales objetos que intentaban recuperar, porque eran las dos obras más famosas robadas por los nazis. No era la primera vez que la suerte desempeñaba un papel importante para los Monuments Men en el descubrimiento de tesoros robados. La salvación de las mayores obras maestras de Europa se reduce a un oportuno dolor de dientes. Robert Posey tenía un diente infectado y para recibir tratamiento visitó a un dentista en la ciudad alemana de Trier. El dentista estaba charlando con Kirstein mientras atendía a Posey y le preguntó ¿qué hacen con el ejército aliado? Le dijeron que querían proteger las obras de arte y él respondió quizás les interese conocer a mi yerno, que también es historiador. He may be able to help you. Huh? Is he a soldier? He was a soldier, like you. Robert Posey y Lincoln Kerstin encontraron por casualidad el escondite del agente de las SS, Hermann Bunjes. Helga, wir haben Gäste. El antiguo consejero de arte de Hermann Göring. Ahí estaba ese soldado de las SS, un asesino formado, pero se estaba escondiendo no de los aliados, sino de los alemanes porque temía tanto a las SS que corría más peligro de ser sometido a su implacable justicia que de ser detenido por los soldados aliados. Con la esperanza de que los Monument Men le ofrecieran protección a cambio de información, Bunjes les contó todo lo que sabía sobre la operación de saqueo de obras de arte desarrollada en el Jeu de Paume de París.
Y lo más importante que mencionó y señaló en un mapa fue una mina de sal que se había convertido en un depósito secreto de arte robado en las montañas de Austria, en un lugar llamado Altosí. El 12 de mayo de 1945, una unidad estadounidense de infantería fue hasta el lugar en el que se encontraba el supuesto depósito de obras de arte de Altosí. Dentro de la montaña, los Monuments Men, Kerstin y Posey, descubrieron arca tras arca de obras robadas. Entramos en una cueva de roca muy grande y alta. En ella, tumbada de lado sobre un edredón de rayas marrones y blancas y cubierta con trozos de papel de alquitrán, estaba la Madonna de Brujas de Miguel Ángel. Y en otra cámara, por fin, el políptico de Gante. Sus paneles de 500 años de antigüedad descansaban contra la pared. Dentro de ese depósito, los Monuments Men recuperaron 6.755 cuadros, 137 esculturas, objetos históricos y mucho, mucho más. Los Monuments Men se enfrentaron entonces a un problema descomunal. ¿Qué se hace cuando se encuentra una mina de sal que contiene una escultura de Miguel Ángel, cuadros de Leonardo da Vinci, de Jan van Eyck, de Rembrandt y miles de cosas? Como la guerra había acabado, los Monuments Men lideraron una enorme operación pacífica de repatriación de las obras de arte europeas rescatadas. En los principales puntos de reunión se catalogaron las obras recuperadas de más de 1000 depósitos nazis. Poseíamos el conocimiento, la capacidad y la mano de obra necesaria para devolver todo en la medida de lo posible. Creíamos que lo que hacíamos era lo correcto. En total, casi 350 hombres y mujeres Monuments Men de 13 países diferentes trabajaron sin descanso para devolver las obras robadas de Europa a sus legítimos dueños. En 1951, tras el cierre del último lugar de recogida, la pequeña organización había facilitado la devolución de 5 millones de objetos robados y a punto de ser destruidos por los nazis. La victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial fue un logro considerable gracias al armamento y la tecnología. Pero sin los Monuments Men, sin la necesaria conservación de esos valiosísimos tesoros, de todos estos símbolos de lo mejor de la civilización occidental, creo que la victoria no hubiera sido tan importante. Conservaron la mejor esencia de la lucha del oeste. Del pequeño grupo de Monuments Men que empezó a trabajar en Europa en julio de 1944, 2 murieron estando de servicio. Por su trabajo como Monuments Men, James Rorimer recibió la Estrella de Bronce y la Legión de Honor francesa. Rose Valland también recibió la Legión de Honor. Es una de las mujeres francesas más condecoradas. Pero a pesar del heroico trabajo de los hombres y mujeres Monuments Men, no se lograron recuperar todas las obras de arte robadas por los nazis. Actualmente, el Art Loss Register, la base de datos central de arte robado, estima que siguen desaparecidas unas 200.000 obras maestras y siguen buscándolas para recuperarlas.